Bien, vamos a hablar un poco con respecto a la CTS como compensación por tiempo de servicios. Esto está establecido en el decreto legislativo 65 y el decreto supremo 0197 trabajo. Primero, ¿cuál es la naturaleza en este caso de la CTS? En este caso la CTS primero tiene la calidad de beneficio social y la CTS va a permitir cubrir la contingencia que tenga el trabajador cuando éste se quede desempleado, entonces pueda cubrir en ese lapso de tiempo, ¿no? La no percepción de alguna remuneración, ¿no? El ACDS va a cubrir en ese aspecto hasta que esta persona pueda conseguir un empleo. ¿Y desde cuándo se inicia el devengo de la CTS? Factor fundamental. En este caso, la CTS se devenga desde el primer mes de iniciado el vínculo laboral. Cumplido este requisito, toda fracción se computa por treintavos. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, supongamos que el trabajador ingresa el 15 de enero del 2021. ¿Cuándo se computa recién o cuándo se inicia el devengo de la CTS? Cuando haya cumplido el primer mes de vínculo laboral. ¿Cuándo cumple el primer mes de vínculo laboral? El 14 de enero el 14 de febrero del 2021. Ahí cumpliría el primer mes. Ahora, todo día, dice, cumplido este requisito, toda fracción se computa por treintavos. Es decir, que en este caso la CTS se va a cubrir hasta por días. Entonces hay que tener en cuenta esto. El tiempo de servicios prestados en el Perú y en el extranjero, si es que el trabajador ha sido contratado. ¿Ok? El tiempo de servicios prestados en el Perú o en el extranjero, si es que el trabajador ha sido contratado en el Perú, también. Sujetos comprendidos. En este caso, los sujetos comprendidos, para poder percibir la compensación por tiempo de servicios, hablamos de los sujetos acogidos al régimen común de la actividad privada. Por lo menos que cumplan a lo menos 4 horas como mínimo de jornada laboral, o hablamos de 48 horas semanales. Y el trabajador del régimen laboral común de la actividad privada con régimen especial de remuneración también. Los sujetos no comprendidos, dicen, los que perciben el 30% más del importe de las tarifas que paga el público por los servicios, ¿no? Por ejemplo, hay empresas que, por ejemplo, hacen un contrato, ¿no? Por servicio de comisión, ¿no? En este caso de pasajes, que en este caso, por ejemplo, pagan por ese servicio, le pagan el 10.000 soles. Pero yo al trabajador, para que me ofrezca, para que él brinde, o sea, en este caso, promocione ese servicio a mis clientes, yo le voy a pagar pues un mayor porcentaje, ¿no? En ese caso, ya estos sujetos no van a estar comprendidos porque están superando el 30%, en este caso de la tarifa que el público paga por servicios. Bien, los trabajadores sujetos a regímenes especiales de la compensación por tiempo de servicios. Hablamos pues en este caso de los trabajadores de construcción civil, artistas, las trabajadoras del hogar, que estos se van a basar bajo su propia normativa para poder percibir la compensación por tiempo de servicio. Ahora, bases de cálculo para la CTS. ¿Cómo nosotros calculamos? Primero, la remuneración para el cálculo de la CTS es la vigente para la fecha de cada depósito, ¿no? En este caso, yo tengo que coger la última remuneración vigente, ¿no? Si ha habido un incremento, pues en este caso cojo la última remuneración base de incremento. Y si la remuneración se incrementa, el nuevo monto deberá tenerse en cuenta. Si se reduce la remuneración, se computará por periodos, ¿no? En este caso, por ejemplo, si el trabajador recibe en el periodo computable, recibe su CTS, por decir, por 6 meses en el periodo, recibe 930, 930, 930, 930, y justo en el último periodo incrementa 1500. Entonces va a tenerse se va a calcular la CTS en base a los 1500.
Pero si el trabajador recibe 1.500, 1.500, 1.500, 1.500 y en el último mes le reducen el sueldo a 930, entonces en ese caso no se va a coger 930 para el cálculo de la CTS, sino se va a sacar un promedio y se va a computar por los periodos, ¿no? Se suman todos los meses y se divide entre los meses laborados, entre 6, para sacar la nueva remuneración base. O sea, esto es para no descompensar la base del trabajador, ¿no? Ahora, en este caso también menciona que son de base cálculo las remuneraciones percibidas en abril y octubre para los periodos de noviembre, abril y mayo, octubre respectivamente, ¿no? Son los periodos de cálculo. Ahora, vamos a ver un poco también el tema de lo que es las remuneraciones, ¿no? Por ejemplo, acá me menciona los trabajadores comprendidos, los excluidos, el tiempo computable, los días computables. Ahora, acá menciona las remuneraciones computables. ¿Quiénes son? Por ejemplo, en el artículo 9 menciona que son remuneraciones computables la remuneración básica, es decir, la que percibe el trabajador en forma mensual, y todas las cantidades que regularmente perciba el trabajador, en dinero o en especie, como contraprestación de su labor, todo lo que sea regularmente percibido, ¿no? O sea, quiere decir regularmente percibido que todos los meses perciba. Por ejemplo, tenemos la asignación familiar, todos los meses percibe. Por ejemplo, si supongamos que el trabajador da una asignación por cumpleaños, todos los meses a su trabajador dicen, de por vida yo te voy a dar una asignación por cumpleaños. Ya no se convierte, ya deja esa remuneración de ser, deja de ser, no es que en este caso, en la parte de remuneraciones no computables, mencionan por ejemplo, a la asignación por cumpleaños. Entonces, si se percibe periódicamente, como dice aquí, en el artículo 9, si se percibe regularmente, entonces deja de ser remuneración no computable y se convierte en computable. Entonces, la palabra clave también es la parte que se perciba regularmente. Por ejemplo, mencionamos un caso de la asignación. La asignación familiar se percibe regularmente. Entonces, pierde la condición de no computable y se convierte en una remuneración computable para efectos de cálculo. Entonces, ese es el punto acá. Dice, o en especie, cualquiera que sea su denominación que se les dé. Dice, ven, acá hay una palabra clave, cualquiera sea la denominación que se les dé. Siempre que sean de su libre disposición. Ojo, otra palabra clave, ¿no? Que sean de libre disposición del trabajador. Se incluye en este concepto el valor de la alimentación principal cuando es proporcionada en especie por el empleador y se excluyen los conceptos contemplados en los artículos 19 o 20. ¿Ok? Ahí en ese caso sí, se excluye. Ahora, tenemos que tener en cuenta un punto importante aquí, ¿no? La regularidad de las remuneraciones aquí. Se considera remuneración regular aquella percibida habitualmente por el trabajador, dice, aun cuando sus montos puedan variar en razón de incrementos u otros motivos. Acá hablamos ya de regularidad. Por excepción, tratándose de remuneraciones complementarias, variables, de naturaleza variables o imprecisas, se considera cumplido el requisito de regularidad si el trabajador las ha percibido cuando menos en 3 meses. Ya ven, ya te dan un punto importante. Cuando el trabajador regularmente percibió una remuneración por lo menos en 3 meses de cada periodo, de los 6 meses, en 3 meses consecutivos o no consecutivos, ya se considera computable. A efectos de los depósitos a que se refiere el artículo 21 de la ley. Para su incorporación a la remuneración computable se suman los montos percibidos y su resultado se divide entre 6. Dice, es igualmente exigible el requisito establecido en el párrafo anterior si el periodo a liquidarse es inferior a 6. Ahora, los comisionistas también reciben remuneraciones imprecisas. Dice, en el caso de los comisionistas destajeros y en general de todos los trabajadores que perciban remuneración principal imprecisa, la remuneración computable se establece en base al promedio de las comisiones, destajo o remuneración principal imprecisa, percibidas por el trabajador en el semestre respectivo. Si el periodo a liquidarse fuere menor o inferior a 6 meses, la remuneración computable se establecerá en base al promedio diario de lo percibido durante dicho periodo. ¿Qué quiere decir con esto? Ojo, que sí. En muchas empresas, ¿qué sucede?
Un trabajador recibe una remuneración principal de 1000 soles, pero te dicen, si tú comisionas, a los 1000 soles te añadimos 200 soles más en cada mes, ¿no? Entonces, esa comisión ya no sería comisión principal, pues, porque la comisión principal quiere decir comisión que el trabajador va a ganar en base a su sueldo. Por decir, la empresa te puede decir, yo te voy a pagar no un sueldo único, sino te pago en base a lo que tú comisiones. Si tú en este mes comisionas 1000 soles, yo te pago 1000 soles. Si en el otro mes comisionas 2000 soles, yo te pago 2000 soles. Así. Entonces, en el segundo supuesto que yo te menciono, eh, no tiene que cubrir, o sea, no tiene que haberse percibido en el periodo por 3 meses. No. Se percibe normal, pero haces un promedio. En el caso anterior que te menciono, que hay una remuneración principal que es 1000 soles, pero a mí me pagan por comisión aparte 200 soles más, ahí esas comisiones sí tienen que cumplir lo que establece el artículo 16, ¿no? Que tienen que haberse percibido por 3 periodos consecutivos, por lo menos, en 3 meses consecutivos o no consecutivos.